Y ahorita está grabando. A partir de este momento está grabando. Voy a registrar la asistencia. Ya. Ustedes son. ¿Qué cursos son? El 5-4, ¿no? Voy a dejar de compartir un ratito porque no quiero que vean la clave. Ahora sí, voy a compartir, ya ingresé. Y vamos a ir para tomar la asistencia. Escríbanle a los compañeros que por favor se registren porque voy a registrar lo que es la asistencia. Ustedes son de... se me está- 5-4 son, ¿no? Ya. A ver, atención a la asistencia, por favor, al registro de la asistencia en el sistema. Sally Alvarado. Presente, buenos días. Sally. Jocelyn Arriaga. Buenos días, presente. Diego Baque. Buenos días, presente. Díaz. Erika Cedeño. Presente, buenos días, economista. Díaz, Erika. Ana Ceballos. Carelis Cox. Elian Esteves. Presente, buenos días. Díaz. Elian. Jocelyn Huebla. Buenos días, presente. Díaz. Josué López. Presente, buenos días. Díaz. Elias Macías. Presente, buenos días. Díaz. Jenny Matamoros. Buenos días, presente. Díaz. Asley Mite. Buenos días, presente. Díaz. Mora Danesa. Presente, buenos días. Díaz. Jeremy Moreira. Presente, buenos días. Díaz. Jordan Mosquera. Presente, buenos días. Díaz Jordan. Arián Murillo. Paola Oquendo. Presente, buenos días. Díaz. Brittany Paredes. Buenos días, presente. Díaz. Alexandra Peñafiel. Carolina Piloso. Jennifer Quintero. Buenos días, presente. Díaz. Isaac Román. Londres Romo. Cristel Salgado. Buenos días, presente. Díaz. Karina Vargas. Carolina Piloso. Ya te vi el mensaje.
Alza la manito, Carolina. Filoso. A ver, Karina Vargas, Rosemary Vélez, Angeline Vera, Presente, buenos días. y Ruth Zavala. Buenos días, presente. Días. Ya, ¿alguien más que no esté? En este momento voy a registrar la asistencia y vamos a comenzar con las clases. Ya. Verifiquen que esté registrada su asistencia en su sistema para que haya novedad. Ya vamos a empezar con la clase con ustedes. Este es metodología de investigación 2. Ya, la clase pasada nosotros ya habíamos terminado de ver lo que era método de muestreo en la investigación científica. No me equivoco, habíamos trabajado lo que es la característica del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, hipótesis de los enfoques. Creo que ya todos estos conceptos terminamos de ver y se mandó una tarea. No, pues no, de 5 tipos de investigación cualitativa y 5 tipos de investigación cuantitativa. Si no me equivoco, ya eso inclusive se mandó una pequeña tareita. Se mandó una pequeña tareita. ¿Sí? Aquí creo que les extendí el plazo para que suban esta tarea. Creo que no habían subido muchas las tareas. Les extendí el plazo hasta el día jueves. Bueno, creo que no todas habían subido la tarea. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los métodos de muestreo para enfoques cuantitativos y cualitativos. Antes de empezar esa parte, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que corresponde a la parte cualitativa y a la parte cuantitativa. Un poquito para reforzar esos conceptos de los enfoques de la investigación. Esto no lo- Ya. Esto habíamos visto. El proceso cuantitativo. A partir de aquí nos quedamos. Estábamos hablando de lo que es un proceso cuantitativo, vimos toda la cadena de valor que se produce en un efecto cuantitativo, a diferencia de lo que era un proceso cualitativo, en donde cada una de las partes se pueden interactuar de manera diversa. No, aquí, en la parte cualitativa,
uno puede interactuar indistintamente de cada proceso, mientras que en el componente de tipo cuantitativo hay una ruta crítica que se debe de seguir. Y cada componente no puede desarrollarse si no está el anterior para evaluarlo. Es la diferencia entre un proceso cualitativo y un proceso cuantitativo. Además de que el proceso cuantitativo expresa sus resultados en información que se puede cuantificar, se puede medir, se puede obtener un valor. En cambio, en los procesos cualitativos es un poco más subjetivo y y está categorizado por lo que el investigador puede observar. El carácter que posee el enfoque cuantitativo, esto ya también conversamos, que se plantea una hipótesis en los aspectos, cuando estamos hablando de los enfoques cuantitativos, y mencionamos los tipos de diseños de investigaciones cuando estamos haciendo un enfoque cuantitativo. Y vamos desde el más básico, que es un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, donde básicamente se establecen las conjeturas iniciales con las cuales se va a evaluar. Es como decir la primera parte, la parte más básica de una investigación. Ya es descriptiva cuando nosotros ya tenemos datos y hacemos cálculos sencillos para obtener las características o describir las características del conjunto de la población que estamos evaluando. Correlacional es cuando estamos haciendo una relación entre una variable y otra, y explicativo donde tratamos de ver los efectos de causalidad que tiene una variable hacia otra. La diferencia que se enfoca, vamos a partir de aquí también, las diferencias de los enfoques cuantitativo y cualitativo. El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o la expansión de los datos de información. Es algo mucho más narrativo. Mientras que el enfoque cuantitativo lo que hace es acotar, se va a algo un poco más específico porque abarca una muestra determinada. Es decir, darle a la investigación lo que se conoce como un foco de atención, un foco de estudio, un enfoque. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? A ver, vamos con la lectura. Erika Cedeño. ¿Cómo se organizan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Las investigaciones se originan de ideas sin importar qué tipo de paradigmas, fundamento Fundamento. fundamentan nuestro estudio, ni el enfoque que, habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa, a la realidad subjetiva desde la aproximación cualitativa, o a la realidad intersubjetiva desde la óptima mixta que habrá de investigarse. Ya, perfecto. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Las investigaciones, ¿cómo se originan las investigaciones? Ya sean cuantitativas, cualitativas o mixtas. Cuantitativas, ya sabemos que hace referencia a un conjunto de datos. Cualitativas hace referencia a características que identifican a lo que se va a investigar. Y mixtas cuando poseen características numéricas y características de percepción. Entonces, la idea se origina siempre de una idea. Cuando nosotros vamos a realizar una investigación de cualquier naturaleza, nace de una idea. La idea dice, ¿será que está lloviendo? ¿Será que está haciendo frío? O sea, nace de
de alguna circunstancia, de una pregunta, lo que en investigación se conoce como la pregunta de investigación. A partir de esa pregunta comienza a desarrollarse un sistema general de procedimientos que nos va a ayudar a obtener el resultado. Es que esto, sin importar el tipo de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es un pensamiento asociado a un acontecimiento ya previamente establecido. Por ejemplo, podemos decir un paradigma de que todas las mañanas son frías. Se puede establecer ese paradigma. Entonces ya es una idea que está fundamentada y eso se lo da por un hecho. Pero de repente eso puede ser un poco variado, dependiendo, y ahí viene y nos dice, no, no es así, las mañanas no son frías, sino es que varían de acuerdo a la época del año. Entonces ahí nace un fundamento que posteriormente permite dar un enfoque hacia lo que se quiere estudiar, hacia lo que se desea investigar. La idea constituye el primer acercamiento a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa, es la realidad subjetiva, desde la proximidad cualitativa. Entonces, la realidad objetiva, ¿por qué decimos objetiva? Porque se enfoca en un contexto específico, y cualitativa porque narra lo que podría ser, o la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta de lo que se quiere investigar. ¿Cuáles son las fuentes de idea para una investigación? Y esta parte es muy importante porque ustedes en algún momento van a hacer sus tesis de grado y cuando vayan a hacer sus tesis de grado tienen que plantearse un tema de investigación que van a proponer para ostentar el título de economista, ¿no? Entonces aquí vamos a ver unas ideas que nos van a ayudar a desarrollar un tema. Diego, ayúdanos con la lectura, por favor. Diego Baque. Fuentes de ideas para una investigación. Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis, piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en Internet, dentro de su amplia gama de posibilidades como página web, foros de discusión, redes sociales y otras, teorías, descubrimientos, producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Ya, entonces ustedes pueden darse cuenta o pueden observar que básicamente una idea para investigación es, tenemos una amplia gama o un bagaje inmenso de las cosas de las cuales nosotros podemos tomar o partir para realizar el proceso de una investigación. ¿Cómo surgen estas ideas? Una idea puede surgir donde se congregan grupos o al observar campañas de elección de legisladores, entre otros puestos. Asimismo, es posible generar ideas a través de leer una revista, una divulgación, estudiar una charla, ver la televisión, ir al cine. O sea, una idea es algo que a uno se le ocurre de repente y se basa fundamentalmente en la observación. Ustedes observan algo y de repente se dan cuenta que hay una necesidad insatisfecha. Ustedes ven de que en el lugar donde viven, todos los días alguien quiere comer encebollado, pero resulta que no hay dónde comprar y ahí dice, aquí pues, me resultaría ponerme un negocio de picantería. Entonces, ¿en qué se basa eso? En la observación simple, la intuición de que el negocio va a rendir frutos y que va a tener viabilidad. Entonces, ahí surge una idea de investigación. Siempre, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, lo primero que tenemos que hacer, si no tenemos un tema, tenemos que ver nuestro medio circundante, tenemos que ver información de los distintos segmentos
y comenzar a plantearnos una duda. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede mejorar? Y a partir de eso comienzan a surgir las ideas de investigación. Se hace una lista, un checklist de ideas para escoger el tema. Entonces, aquí tenemos la idea. Entonces, en la idea, nosotros tenemos básicamente, podemos evaluar de la idea una inspiración que se basa en hechos personales de la persona que quiere plantear la investigación, de una oportunidad, de algo que se puede observar en el ambiente, que se puede destacar y que se puede sacar un rédito. Necesidades de cubrir huecos de conocimiento, es decir, ustedes ven que hay una brecha en algún aspecto de que se puede ser cubierta y hay una oportunidad. Básicamente es muy similar lo que cuando hablamos necesidades de cubrir que oportunidad, porque enfocan hacia el mismo concepto. Cuando hay un tema de conceptualización en donde uno pone en duda algún hecho relevante que ya se encuentre desarrollado. Y uno dice, pero esto se puede realizar de otra manera, se puede realizar el siguiente proceso de una manera más simplificada o se puede realizar el mismo proceso reduciendo costos o carga operativa o en fin, algo que involucre una conceptualización de algo que ya se está ejecutando o necesidad simplemente por resolver un problema. Entonces, y de acuerdo a eso nacen los ejemplos. Les voy a dar un pequeño ejemplo de, de, de los ascensores. Les pregunto, todos ustedes alguna vez han subido a un ascensor, me imagino, ¿no? Alce la mano quien no ha subido a un ascensor. ¿Quién ha subido? ¿Y qué es lo primero que notan al subir en un ascensor? ¿No ha subido a un ascensor? Cristian, usted nunca ha subido a un ascensor. ¿Qué es lo que notan cuando se suben a un ascensor? ¿Qué es lo primero que notan? ¿Quién me puede decir? Jenny. Buenos días. Buenos días. Sí, diga. ¿Usted cuando sube a Eh, un ascensor, qué es lo primero que se da cuenta de un ascensor? el movimiento o el sonido al arrancar el ascensor, ¿Ya? el Muy bien. cierre de las puertas, Cierre las puertas. Ya, muy bien. ajá, o la velocidad en cómo empieza cuando sube y se va deteniendo. ¿Algún otro detalle que hayan notado cuando suben a un ascensor? ¿Qué es lo Se que le mueven los intestinos. se le mueven los intestinos? Ya, no sé si se han dado cuenta de que en la mayoría de los casos tienen espejos. Los ascensores, especialmente cuando son cerrados, no los de los moles, que los de los moles por lo general es abierto para que ustedes vean toda la explanada, pero cuando son cerrados en edificios, tienen espejos. No sé si se han dado cuenta de ese detalle, que la mayoría de los ascensores tienen espejos. Sí, Ya. Eso de que ponen espejos surge de un proceso de investigación, donde cuando recién se estaban diseñando los ascensores, había cierta resistencia a pesar de que daba la ventaja de que te permitía llegar más pronto a un piso superior, había cierta resistencia a usarlos, porque mencionaban de que el ascensor era como muy, muy molestoso y el tiempo de espera en un ambiente cerrado donde todos estaban ahí daba una incomodidad y había cierta resistencia a usar los ascensores. Entonces, a pesar de ser un beneficio, ¿por qué generaba resistencia? Entonces comenzó este proceso de investigación, donde primero nació ¿de qué? De una inspiración, ¿basada en qué? En un interés. ¿Cuál era el interés? De que la gente utilice el ascensor, que había la resistencia de no querer usar. Había un problema de conceptualización, dice, ¿por qué no quieren utilizar el ascensor a pesar de tener un beneficio de llegar pronto? La oportunidad, o sea, ¿cuál sería la oportunidad? Utilizar el recurso que se tiene y resolver la problemática. ¿Cuál es la problemática aquí? De que hay resistencia a utilizar el ascensor. Comenzaron a hacer el proceso de investigación y se dieron cuenta de que una de las razones de que la gente no quería usar, o sea, había cierta resistencia a usar el ascensor, era porque había un aspecto de incomodidad con relación al tiempo.
resulta que cuando muchas personas están apiladas en un espacio reducido, se forma cierta incomodidad. Es porque normalmente cuando las personas están apiladas, evitan mirarse al rostro. Entonces, al estar tantas personas apiladas en un espacio tan reducido como es el de un ascensor, generaba cierta inconformidad. Entonces, a alguien se le ocurrió, pongamos espejos. Entonces pusieron espejos, entonces ya las personas ya no sentían esa incomodidad de estar apilados todos en un mismo espacio, sino es que se miraban a sí mismos en el reflejo y muchas personas aprovechaban para pulir detalles de su presencia personal y la percepción del tiempo que permanecían apilados dentro del ascensor prácticamente se desvaneció al tener un mecanismo de dispersión de no sentir la percepción del tiempo que transcurrían en el ascensor, a pesar de que son unos pocos segundos, a veces minutos, pero ese, la percepción del tiempo cuando uno está estresado es mucho más grande que cuando uno está en un ambiente más relajado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una idea en un proceso investigativo al fin y al cabo llega a una solución, que es lo que ustedes al fin y al cabo van a aprender a hacer desde el punto de vista de la economía. Ideas iniciales. A ver, Jocelyn Puebla. Buenos días, Jocelyn, ¿se encuentra? Sí, profesor, buenos días. A ver, ayúdanos con la lectura. La mayoría. Vaguedad de las ideas iniciales. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Este término de vaguedad, o sea, es un término prácticamente, es una mezcla entre dos palabras. ¿Qué es lo que quiere decir? De que cuando uno recién empieza a plantear una idea, uno no tiene la idea bien clara, sino es como que tiene la idea general y tienen que empezar a pulir. Por eso es que nosotros, cuando vamos a hacer el proceso investigativo, siempre debemos de lo que mencionábamos acá, siempre tenemos que ir a fuentes disponibles, todas las que mencionamos en esta diapositiva. Libros, artículos, materiales, páginas web, prensa, inclusive la observación directa, para poder ir puliendo las características y darle un enfoque al proceso de investigación. Para eso, nosotros en el proceso de investigación necesitamos conocer los antecedentes, es decir, un poquito de historia de lo que está ocurriendo o de los eventos que se suscitan, por qué se dan así, cómo es el proceso, qué son los procesos intermedios, o sea, conocer todo lo que involucra o la mayor cantidad de información que se pueda disponer para posteriormente hacer el planteamiento. Entonces vamos a ver, me vas a ayudar a ver cualquier persona que desee. Necesidad de conocer los antecedentes. Para tal profundización es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto a una idea ayuda a no investigar sobre algún tema que se haya estudiado a fondo, estructurar más formalmente la idea de investigación, seleccionar la perspectiva principal desde la cual se aborda la idea de investigación. Entonces aquí, lo que les estaba conversando, ¿no? Tenemos conocer los antecedentes, ¿a qué ayuda? A darle una base a lo que se desea investigar. Nosotros queremos poner, vuelvo al ejemplo de la picantería, queremos poner un negocio de venta de cebollados, porque hemos observado. ¿Verdad? Pero ¿qué resulta? Que al momento de querer ponernos el negocio, pues vemos, dicen, aquí nos venden el cebollado y la gente quiere.
Pero ¿qué resulta? Que ponemos el negocio y nos va mal. Dice, ¿pero qué pasó? No, simplemente te aventuraste, pusiste el negocio y no investigaste qué fue lo que pasó. Resulta que los que viven en el sector, habrán 2 o 3 personas que le gustan el cebollado, pero a la mayoría, por, me voy a inventar el caso, por temas ideológicos no le gusta comer pescado. Entonces, el negocio, y resulta que anteriormente ya hubieron picanterías que hubieron y cerraron y se pusieron otros tipos de negocio. Entonces, ahí en este caso el negocio fracasó. ¿Por qué? Porque no se revisaron previamente los antecedentes. O de repente se realiza la investigación y resulta que no resulta que es infactible. Entonces, para eso se necesita conocer los antecedentes previos, o los antecedentes, mejor dicho, se necesita conocer toda la parte previa a lo que involucra a la idea que se quiere analizar. Esto es fundamental en un proceso de investigación. La siguiente diapositiva, que hace énfasis básicamente a lo mismo, a lo que es la investigación previa de los temas. A ver, Jeremy Moreira. ¿Dónde está Jeremy? Ashley. Investigación previa de los temas. Es evidente que cuanto mejor se conozca el tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Estos campos requieren planteamientos más específicos. Podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados, temas ya investigados pero no estructurados y formalizados, temas poco investigados y no estructurados y temas no investigados. Entonces, gracias. Vemos que nos podemos encontrar con una gran variedad de circunstancias que se pueden presentar al escoger un tema. Podemos ver que un tema que nosotros escojamos ya ha sido investigado, estructurado y formalizado. Quiere decir que vamos a hablar de algo que ya se lo conoce a profundidad. Entonces, investigar en ese campo como que no tiene mucho sentido porque ya los resultados son conocidos por la comunidad. Puede ser de que esté menos estructurado y menos formalizado. Entonces, ahí se puede profundizar en aspectos de investigación. Ya se tiene un poco de información. Puede ser poco investigado y no estructurado. Este tipo de investigación me favorece bastante porque hay información previa, pero no muy estructurada, entonces nosotros podemos tentar un orden, una estructura. Y en los temas que nunca han sido investigados, que son temas prácticamente nuevos, son los que involucran mayores destrezas de investigación, porque hay que desarrollar todo el proceso para generar la fuente que permita presentar un informe final. Seguimos con criterios para generar ideas. Paola Oquendo, ¿nos ayudas, por favor? Algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas. Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Gracias. Entonces, vemos aquí lo que nos referimos. El autor, este autor menciona buenas ideas. ¿Qué es una buena idea? Eso es un poquito, hasta a veces un poquito subjetivo de qué plantear, qué es bueno, qué es malo en el aspecto de la investigación. Porque ya vamos a ver más adelante que cuando uno va a hacer un proceso, una investigación, debe de ver que se cumplan algunas circunstancias para que la investigación sea factible. Ya mencionamos una, de que primero si la investigación ya ha sido desarrollada o no. Si ya ha sido desarrollada, ¿para qué vamos a abarcar ese tema? Vamos a seguir viendo otros criterios.
Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación. Vamos a ver esta partecita que es muy importante. A ver, el que alzó la mano. Rosemary. Rosemary, ¿tienes la palabra? Sí, era para leer la diapositiva. Sí, dale. ¿Comienzo? Sí. Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación. A. Examinar temas acotados que no sean generales. B. Compartir la idea con amigos y otras personas informadas, en persona, en redes sociales, en Internet, para conocer opiniones, datos y referencias. C. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarlas. D. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. E. Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Gracias, Rosemary. Entonces vemos que comenzar a desarrollar una idea para un proceso de investigación o para comenzar una investigación, hay que indagar, hay que investigar, la misma palabra investigación dice, buscar a profundidad la mayor cantidad de datos posible. Muchas veces uno tiene una idea de algo que quisiera hacer, pero no logra desarrollar la idea en concreto. Entonces, cuando se ocurren esos casos, que es muy común que se presente esa situación al momento de querer realizar una investigación, entonces, examinar temas acotados. ¿A qué se refiere temas acotados? A temas específicos, que hablen sobre lo que nosotros queremos indagar. Y que no sea muy ambiguo, no muy general, porque a veces indagamos en un aspecto y nos vamos por tanta información que perdemos el hilo de lo que queremos investigar y terminamos prácticamente sin hacer nada. Se puede compartir diálogos con quien preferible cuando se pretende investigar, preferible es conversar con personas que conozcan del área, que conozcan que sean especialistas en el campo que nosotros queremos investigar, para que nos pueda dar guías o nos pueda dar pautas de lo que queremos hacer. Porque muchas veces nosotros queremos investigar, se me ocurre un tema sobre un problema de salud y le comenzamos a preguntar a un mecánico. Entonces, ahí sería la persona más apropiada, de repente a un médico o un paciente que ha pasado por alguna enfermedad que nosotros estamos queriendo investigar. Si estamos hablando de temas de economía, tendremos que preguntarle a alguien que conozca de economía, no le vamos a preguntar a una persona que ni siquiera le interesa saber cuánto recibe de ingresos. Entonces, tenemos que buscar formas, mecanismos para que nos permita dar referencias que nos guíen hacia lo que podamos hacer. Con toda esa información nosotros analizamos, se medite, para tratar de enfocarla a un tema, que es lo que al fin y al cabo nosotros tenemos que desarrollar a partir de una idea. Se plantea la idea, se investiga, se analiza, se evalúa, se concluye y se establece el tema, que es lo que sirve para la investigación. En esta lámina vamos a ver algunos conectores de experiencias, ejemplos de conexiones entre experiencias y la idea de investigación. Tenemos en el primer punto, combinar intereses personales con un campo académico profesional. Aquí pone un ejemplo. Tiene interés personal acerca del fútbol, quiere hablar acerca del campo de la medicina deportiva, ideas. Según esta idea, se tienen interés, les gusta el fútbol, el campo quiere hablar sobre medicina, pero enfocada al fútbol. Entonces dice, medicina deportiva. Serían lesiones, ese tipo de cosas. Una idea posible, eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas. Entonces aquí ya estaríamos hablando de la mayor parte serían atletas, ¿no? Serían personas que corren o que andan en bicicleta o practican un deporte donde las piernas tengan una mayor fuente de lesiones, por ejemplo, fútbol, básquet, técnica para generación, operaciones de meniscos. Ya cuando hablamos de los meniscos ya estamos hablando de una parte específica, entonces ya podemos ver en qué tipo de
de deporte se pueden presentar esta mayor cantidad de lesiones. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo. Se puede considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, su familia u otras personas cercanas. Que tienen la educación de los niños, en caso de que sean hermanos, tienen hermanos que son pequeños y dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que ellos tengan la mayor cantidad de conocimiento? ¿Qué tipo de aprendizaje? Si son niños que son muy activos, que tienen mucha adrenalina acumulada, tienen mucha energía y no pueden desfogar todo ese contenido. Entonces ahí dicen, ah, ya, ¿cuáles son las ideas posibles? Métodos de enseñanza, ¿qué dice la ciencia para que ellos aprendan? En los casos de niños que tienen mucha actividad, mucha energía, que será necesario algún tipo de medicación para calmar toda esa energía que tienen. Entonces, tienen muchos factores que se pueden evaluar, ¿no? Unas posibles ideas que van a desencadenar en un proceso de investigación. Tenemos otro ejemplo, eh, pozo de riego para un cultivo de leguminosa en el rancho o una granja familiar. Entonces aquí dice, bueno, en el aspecto científico, ¿qué tipo de toxinas en aguas subterráneas? Es algo ya más técnico. Y las consecuencias es posible acumulación de toxinas que afecten a la salud, métodos para eliminar esas toxinas si vivieran en las aguas subterráneas. Otro ejemplo, vincular la herencia cultural nacional y religiosa. Aquí tenemos intereses personales, ver un poco la migración o la emigración de mexicanos a Estados Unidos o la migración de de los que reciben los americanos. Recuerden que aquí tenemos, no es lo mismo decir migración que emigración. Migración es de los que reciben, emigración es cuando salen. Entonces ahí tenemos, aquí pone herencia, ejemplo latino-mexicana, posibles ideas, percepción que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto a los migrantes de otros países. Otro ejemplo, la experiencia relacionada con intereses para una idea general. Entonces, el interés personal de uso de redes sociales de Internet, experiencia, uso cotidiano de una red específica, posibles ideas, usos y funciones de principales redes sociales que se puedan manejar por Internet. Seguimos. Vamos a la siguiente parte que es plantear el problema de investigación. Estamos viendo los distintos mecanismos para plantear una idea de investigación. A ver, Esteves, Pera, Elian, ¿se encuentran? No está Esteves. López François. Listo. Ya. A ver, ¿Qué es el plantear el problema de investigación cuantitativa? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Criterios para plantear el problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. El planteamiento debe aplicar las posibilidades de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. ya, listo. Esta es la parte, diría yo, más importante del proceso investigativo. Mi experiencia me dice que establecer los criterios que involucran a un problema es clave para realizar un proceso de investigación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a realizar un proceso de investigación, quieres demostrar algo. Debes demostrar un impacto, debes demostrar un beneficio, debes de establecer una población,
debe de establecer objetivos, debe de plantear una metodología técnica, por lo generalmente estadística, y hay un conjunto de información que lo que busca, ¿qué es? Solucionar un problema. Entonces, el problema dentro de un proceso investigativo es el punto que nosotros debemos de tener plenamente identificado. En este caso vemos que el problema debe ser expresado en forma de una relación entre dos o más conceptos o variables. ¿Qué significa eso de que el problema a quién afecta? Tenemos que ver a quién o a quiénes o qué afecta. ¿Qué es lo que está generando una consecuencia? Entonces, para generar el problema, nosotros planteamos una pregunta. ¿Será que los ingresos no son suficientes? Por eso no puede pagar las deudas. ¿Será que gasta demasiado en cosas innecesarias y por eso no le alcanza el dinero para pagar las deudas? ¿Será de que se dedica a hacer muy poca actividad productiva y destina su tiempo en actividades que no le generan mucho valor? Aquí estoy haciendo preguntas de investigación enfocadas a qué tipo de problema. A ver, ¿quién me puede decir con las preguntas que hice qué tipo de problema yo estaría planteando? Alzando la mano. ¿Qué tipo de problemas estaría planteando con el ejemplo que acabé de proponer? Hice 3 preguntas de investigación. A ver, Danesa, vamos a ver Danesa. Danesa Mora. Dígame, A ver, ¿me podría repetir la pregunta? Porque tengo problemas con el internet y le escucho intercortado. allá. Planteé 3 preguntas. 3 preguntas así. Una pregunta dice, ¿qué problema, o sea, qué puede hacer? ¿Será acaso que el dinero lo utiliza en cosas innecesarias y por eso no puede pagar las deudas? ¿Será acaso que el nivel de ingresos no es suficiente que tiene, por eso no puede pagar las deudas? ¿Será acaso que en la actividad en que trabaja no genera suficientes ingresos, por eso no puede pagar las deudas? ¿Será que gasta demasiado, por eso no puede pagar las deudas? Entonces, de acuerdo a este tipo de preguntas que estoy planteando, ¿cuál sería el problema que usted encuentra? A ver, Investi- a ver, diga, sigue. Investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa. ¿Ya? Usted dice que es una investigación cuantitativa. A ver, Brittany Paredes. ¿Se encuentra Brittany? No está Brittany. Reyes Sally. Este, cualitativa, porque está sugiriendo cuál será la cualidad por la que no le rinde el ingreso. ¿Ya? A ver, Jordan, gracias. A ver, Jordan. Yo diría que es cualitativa porque ahí busca comprender las percepciones o las observaciones o de un análisis de texto. ¿Ya? Ya, aquí la pregunta que estoy planteando hace referencia a una persona que tiene un nivel de ingreso. Aquí lo que quería plasmar era el tipo de problema que se está generando y los tipos de preguntas que se dan. Un ejemplo podría ser de las preguntas que estaba mencionando, es que el nivel de gasto que posee una persona no es el correcto. Entonces, ahí vienen las preguntas de investigación que plantea a este tipo de investigación. Aquí estamos hablando de un enfoque cuantitativo. En un enfoque cuantitativo,
¿Qué era lo que caracterizaba? A ver, vamos haciendo recuerdo. ¿Qué caracterizaba un enfoque de tipo cuantitativo? Era datos, números, Cuando hay perdón, datos, números cantidades. y cantidades que permiten identificar plenamente un, un escenario. Si estamos hablando de acá de gastos, estamos hablando, podemos ver una fuente de información cuantitativa, el nivel de ingresos que percibe la persona o el segmento de personas que se agrupan a ese tipo de ingresos, el nivel de endeudamiento, podemos ver, bueno, en fin, las variables que queramos evaluar. ¿Qué elementos contiene el planteamiento de problema de investigación en el proceso cuantitativo? Aquí tenemos 5 ideas que se van a desarrollar cuando estamos hablando de un proceso cuantitativo. Lo primero que se debe de hacer es establecer un objetivo de investigación. Un objetivo de investigación. ¿Qué es un objetivo? Es cuando nosotros nos planteamos un fin, una meta que queremos determinar. Ese es el objetivo de investigación. O sea, siempre va a haber un objetivo que nosotros queremos determinar. Establecer un proceso, establecer un ingreso, establecer un diseño, identificar una causa. Siempre va a haber un objeto de investigación. Y ahí después del objeto viene la pregunta de la investigación. En la pregunta nosotros decimos, si queremos establecer un proceso, preguntamos, ¿será que el proceso es el correcto? ¿Será que los insumos satisfacen la necesidad de producción? ¿Será acaso que los recursos monetarios asignados son insuficientes? Ahí viene la justificación. La justificación muchas veces está ligada a las preguntas de investigación, porque dicen, ¿por qué voy a hacer la investigación? ¿Por qué es importante hacerla? ¿Por qué tenemos que sacrificar recursos para investigar en un punto? ¿Qué beneficio voy a obtener? ¿A quién va a beneficiar? O sea, ¿cuál es la población que saca provecho de esa investigación que se va a realizar? La viabilidad. ¿Se podrá hacer la investigación? ¿Contamos con los recursos suficientes para hacer la investigación? ¿Disponemos del tiempo necesario para poder realizar el proceso de la investigación? Todas estas cosas nos enfocamos en lo que es la viabilidad. Y por último, evaluar las deficiencias del conocimiento del problema. ¿Será acaso que nosotros queremos investigar en temas que conocemos o no conocemos? Es mucho más fácil investigar de algo que ya se tiene un conocimiento previo que investigar de algo que nunca se ha conocido. Entonces, los procesos pueden tomar más o menos tiempo de acuerdo a eso. Aquí esto es seguimos. Objetivos de la investigación. A ver, ¿alguien que me ayude con la lectura? Objetivos de la investigación. Objetivos de la Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Correcto. El objetivo de la investigación, ¿qué es? Prácticamente lo que se aspira en la investigación, lo que se busca investigar. ¿Qué son las preguntas de investigación? A ver, Erika Cedeño, perdón. ¿Dónde está Erika? Denés Mora.
Danesa Mora. Preguntas de investigación. Preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Con frecuencia, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Prácticamente las preguntas de investigación son interrogativas que nos hacemos para reforzar la idea principal que se quiere investigar. Para tener más argumentos de juicios que se enfoquen a identificar el problema que nosotros queremos investigar, porque al fin y al cabo la investigación surge cuando hay un problema. Si no hay problema, no pasa nada, pero cuando algo está pasando, uno se pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo está pasando? Son unas preguntas que uno normalmente se haría cuando cualquier situación que se presenta y uno comienza a investigar. Cuando ya se lo plantea como un proceso de investigación, uno dice, establece. Uno dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo hacer? Entonces dice, vamos a investigar esto y ahí nace el objetivo de la investigación. Vamos con los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación cuando se hacen las preguntas de investigación. Haz límite. No está Ashley. Yo veo que algunos prenden la cámara y se van a hacer otras cosas. Angeline Vera. Requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. Que no se conozca las respuestas. Si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles. Que impliquen usar medios éticos, que sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte conocimientos a un campo de estudio. Entonces, aquí lo que estamos viendo, estamos observando, que para hacer una investigación debemos conocer la respuesta. Si ya conocemos la respuesta, entonces, ¿qué vamos a investigar? Realmente tenemos que ver algo que nos genere la duda, para, en función de la investigación, sacar una conclusión. Porque con las preguntas lo que nosotros sacamos son premisas. Y una premisa es algo que previamente nosotros queremos validar. Ahí más adelante sale lo que se llama como las hipótesis de la investigación. Todos estos deben de manejarse con elementos que estén plenamente identificados, que sean claros, concisos y precisos. ¿Por qué es importante todo eso? Porque nosotros tenemos que justificar la idea. Acá se hace referencia con justificar la idea, decir por qué vale la pena hacer esa investigación. Veamos la siguiente lámina. Macías Pazmiño. Justificación de la investigación. Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio o el por qué debe efectuarse. Correcto. Entonces, vemos o sabemos o debemos de saber que una justificación de la investigación es el por qué vamos a hacer la investigación. Porque vale la pena. Es como ustedes faltan a una clase y justifican la inasistencia. ¿Por qué justifican la inasistencia? Porque saben que si no justifican la inasistencia van a tener un número de faltas y conocen que hay un reglamento en la universidad que cuando el número de faltas supera un cierto porcentaje, eso significa que tendrán que recuperar la materia, ver la materia por una segunda ocasión. Entonces, genera un problema para el que tiene esta circunstancia.
Entonces, ¿qué dice? No, pues yo tengo que justificar la falta. Y para justificar, ¿qué hacen? Tienen que demostrar con una evidencia de que efectivamente no pudieron asistir a esa clase porque no, no pudieron. Entonces ahí vienen las justificaciones que involucran una investigación. Y dice, ah, ya, tú no viniste por tal. Vamos a ver qué es, y se evalúa. Lo mismo ocurre en un proceso de investigación. Uno justifica un proceso, identifica un problema, establece los criterios de medición para establecer el problema, identificar el problema y decir de que vale la pena realizarlo. Estos factores son muy importantes porque nos permiten a nosotros dar una vialidad al proceso de la investigación del tema. ¿Qué es algo viable? A ver, Jeremy. Jeremy Moreira no está en clase y es la segunda vez que le nombro y no me contesta. Alexandra Peñafiel. No se encuentra Alexandra tampoco. Sí, economista, sí me encuentro. Allá. A ver, Alexandra Peñafiel, ayúdenos con viabilidad de la investigación. Leo, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, viabilidad de la investigación. Recordemos que además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ello, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación. Gracias. Viabilidad. Economista, disculpe, ¿le podría decir algo que pasó antes? Lo que pasa es que yo, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que yo había estado en una reunión mal, entonces no pude estar cuando tomó lista. No sé si tal vez me podría justificar. Ya, al final voy a tomar ahí tomo la fotito y a lo que termine la sesión, termino la sesión, ahí me haces recuerdo, ¿ya? Esa es otra cosa que le quería decir, economista. Que por ahí si a las 10:40 no sé si me podría salir. Lo que pasa es que a las 11 yo tengo clases presenciales y no me podría ir en el bus porque no tengo megas y me da miedo que me roben. Ah, ya, ya. Ya está bien. Ya no hay Ya, problema. muchas gracias, economista. Listo, a ver, Rosemary, ¿vas a decir algo? Sí, economista, lo mismo que la compañera que me ayudará con la asistencia. Lo que pasa es que yo no soy de Guayaquil, yo soy del Cantón Nobol, entonces hay veces que hay tráfico o lo que es la Peña está cerrado. Entonces eso también me retrasa con las clases y por eso me conecté tarde, porque no llegué a tiempo a la universidad, porque de aquí tengo otra clase que es presencial. Ah, ya, entonces usted es Belis Romero, ¿no? Sí, economista. Ya. Y la otra señorita es Alexandra Peñafiel. Peñafiel. Ya, listo. Bueno, vamos a continuar. Evaluación de las deficiencias en el problema de conocimiento. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. A ver, Piloso, ayúdame con la lectura, por favor. Economista, disculpe que le interrumpa. La compañera Piloso está suprafónica. Ah, ya. Ya, no hay problema. Entonces vamos con Paola Oquendo. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. También es importante que consideremos respecto de nuestro problema
de investigación las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Las respuestas nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Ya, perfecto. Entonces, hemos conversado hasta ahorita dos aspectos fundamentales. El primer tema que hemos conversado, después de los factores que son ya previamente establecidos, es la parte cualitativa y la parte cuantitativa de un proceso de investigación. Estamos viendo lo que es el problema. El problema es la parte más importante. Previo al problema es la identificación del tema. Son los dos aspectos, diría yo, que abarca un gran porcentaje de cualquier aspecto de investigación. Definir un tema está muy ligado al conocimiento del problema. Y tenemos algunas preguntas que nos van a guiar al momento de establecer el tema. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar? ¿Qué falta abordar? ¿Qué aspectos no se han considerado? ¿Qué se ha olvidado? Todas estas respuestas a estas interrogantes van a plantear una perspectiva más clara y más identificada de lo que es un problema que se quiere investigar. Porque aquí en el planteamiento, en el problema, es donde nosotros planteamos lo que se quiere investigar, las razones por las cuales vamos a investigar. Entonces, para los propósitos, nosotros tenemos los planteamientos cuantitativos, pueden dirigirse, ya habíamos mencionado, explorar fenómenos, eventos, unidades, describirlos, vincularlos y considerarlos de acuerdo a su causa. Son útiles para evaluar, comparar, interpretar, ser precedentes y determinar causas e implicaciones. Entonces, para la siguiente lámina, ¿quién desea ayudarme con la lectura? A ver, Arián Murillo. Ya, buenos días. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos. Al respecto, se sugiere que el planteamiento contenga párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio, objetivos presentados juntos en uno o dos párrafos, preguntas integradas en uno o dos párrafos, justificación de 1 a 3 párrafos que resuman las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué aportará el estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo en propuestas? ¿O qué aportó la investigación y por qué fue importante llevar a cabo en informes? Deficiencias en el conocimiento del problema en 2 o 3 párrafos. ¿Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensan solventar mediante la realización de la indagación en protocolos y cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio en reportes? Ya, perfecto. Entonces, vamos, para que la clase no sea solamente narrativa, vamos a hacer un pequeño taller. Yo voy a cargar, el taller va a ser en grupo. Como ahorita faltan 30 minutos, no vamos a alcanzar a terminar todo, pero les voy a dar la directriz para el taller y ustedes van a subir. Ahorita estamos conectados 22 estudiantes, conmigo son 23. Lo que vamos a definir ahorita, en este momento lo que vamos a hacer es conformar cuatro equipos. Cuatro equipos. Bueno, veo que hay uno que está conectado 2 veces, entonces sería habrían 4 equipos de 5 integrantes y uno de 6.
Entonces se van a conformar y ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el taller? Voy a poner en un archivito de Excel, un archivito de Word, perdón, para ponerle los lineamientos. Ya, acá, en el archivito de Word, las instrucciones que vamos a hacer el taller y esto lo voy a cargar y lo tienen que presentar el día de hoy. Les voy a dar algunas horitas para que puedan ustedes reunirse con calma en un espacio que tengan más abierto, un poco más libre, para que puedan. Entonces vamos a tener un taller de la materia, dice, ¿qué es lo que tienen qué es lo que van a elaborar en el taller? Van a identificar, o sea, aquí integrantes, 5 a 6 personas. 5 a 6. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a identificar un tema de investigación, un tema de investigación. En el tema de investigación ese sería el paso 1, el primer punto, van a identificar un tema de investigación. El tema de investigación tiene que ser basado en los procesos que hemos conversado el día de hoy: observación, investigación, consulta de expertos, consulta de material en general. Después que identifican un tema, lo siguiente que van a hacer es establecer la problemática o el problema de la investigación, del tema de investigación propuesto. Van a decir puntualmente cuál es el problema. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Se pueden ayudar de las preguntas de investigación. Con las preguntas de investigación. Pueden ayudar con las preguntas de investigación. Establecen la problemática o el problema, es decir, me van a decir cuál es el problema de la investigación. Lo tercero que van a hacer es redactar el problema. ¿Saben? Van a redactar el problema, es decir, van a justificar, van a poner la justificación del problema. ¿Cómo van a hacer la justificación del problema? Siguiendo este protocolo que está en la página, en la diapositiva 33. Entonces aquí lo voy a poner, ya se me fue, referencia, diapositiva 33, de material de apoyo. Van a hacer la justificación del problema. Entonces eso, el tiempo estimado del taller es de 30 a 45 minutos. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer con estas directrices que ustedes están viendo en este momento en las pantallas, yo voy a crear la asignación en el aula virtual para que ustedes suban el taller, ¿sí? Y lo registren. Los integrantes, por esta ocasión, voy a dejar abierto a que ustedes
se organicen ya en las próximas sesiones, lo más probable es que con los que se encuentren disponibles en un momento, asigno los grupos y con eso trabajaré. Entonces van a ser, entre los que asistieron hoy día a clases, van a conformar el taller y lo van a cargar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad que vamos a hacer? No hay preguntas. Y también va a haber una tarea que se va a cargar que consiste en identificar 3 problemas de investigación. Investigación de tipo cualitativo y 3 de tipo cuantitativo. En estos problemas que ustedes van a hacer, van a indicar el problema, las preguntas de investigación del problema. ¿Ya? Entonces vamos a tener estas 2 actividades que se van a registrar en el aula virtual. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, mister, ahí dice que el tiempo estimado del taller es de 30 a 45 minutos. Sí, o sea, eso es lo que debería durarles en hacer. Si lo hacen más rápido, más tiempo, ya depende cómo se organice el caso. Ok, ok. Sí. O sea, pero igual va a tener el tiempo para subir la tarea, pues. Claro, yo voy a ponerlo el día de hoy hasta creo que va a estar un poquito tarde para que tengan ustedes tiempo, porque sé que tienen otras materias, entonces para que puedan hacerlo con calma. Sí, 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 ok, muchas gracias. sí, eso no se... va a estar para el taller para hoy día. Y la tarea sí les voy a dar unos días más. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, lo que ahorita vamos a hacer es, vamos a activar las cámaras para tomar la foto. La foto para el registro. Eso todavía no le he actualizado. Recuerden que debe de verse todo el rostro. En mi caso se ve todo el rostro. Y así, por ejemplo, a Jennifer Quintero se ve el techo. Y Angeline, Ceci, Jocelyn, Jocelyn y Rosemary, por favor, activen. Que se les ve el rostro. Buenos días. Economista, lo que pasa es que estoy conectada de 2 dispositivos. De uno de, ¿cuál es usted? Arriaga. Arriaga. A ver, ya, Jocelyn Ladines. Sí, ya te vi. Ya, correcto. ¿Y Rosemary? Jocelyn Huebla. Tito, profesora, es que estoy desde la biblioteca. Ya conecto. Ya. Ya, perfecto. Profe, ayúdame con la asistencia que me conecté después, estaba en la calle. Ya, un momentito. Vamos con, ahí ajusten bien la cámara, Jeremy, Brittany, ajusten bien por favor la cámara, que se les vea el rostro, porque voy a tomar un captura de pantalla. Macías, ya, a ver, yo creo que, Jennifer, ¿no se te ve el rostro? Jennifer, ajústele mejor la cámara porque se le ve, no se distingue, o sea, está como muy pegada la cámara al rostro, un poquito más distanciada. Ya, a ver. Entonces vamos, 1, 2 y listo. Ya está hecho el capture de pantalla.
Entonces, nos quedamos hasta allí. Damos por terminada la sesión. Se quedan solamente los que querían revisar la asistencia. Gracias, mister. ¿No? A ver, ¿quiénes eran de la asistencia? Murillo. Arián Murillo. A ver. Murillo. Sí, profesor. Murillo de la investigación 2. Sí. Arián, listo. ¿Quién más? Economista Peñafiel Sánchez Alexandra. Lisbeth. ¿Ya? Gracias, economista. Belis Álvarez, economista. Belis, Rosemary. Sí. ¿Ya? Gracias, economista. Pase bien. ¿Listo? ¿Quién más? Ya estamos todos, ¿no? Se salió. Déjenme a ver que se haya guardado. Verifiquen que, por favor, que se les haya registrado la asistencia. Verifiquen, por favor, y me confirmen.